10 minutos. Les vamos a contar lo que nos está pasando aquí en la cabina. Sí. Joana Castro, Sara Busabá, quien les habla, Galdós, todo el equipo de producción. Estamos como si estuviéramos con el ratón Miguelito. No sé, en Walt Disney. Digo, yo estoy por dentro así todo acelerada. Tener la emoción. ¿Por qué? Porque está aquí con nosotros Mario Alonso Puig, médico especialista en cirugía general y del aparato digestivo, especialista en cirugía por la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard en Boston, miembro de la Academia de Ciencias de Nueva York y de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia. Y es un hombre que de un tiempo a esta parte viene estudiando el cerebro. ¿Correcto? Y cómo a partir de eso podemos cambiar hábitos, generarnos una vida más saludable, encontrar el propósito de nuestra vida. Es la estrella de las redes sociales, los cortes en TikTok me aparece cada 30 segundos. Mario, somos tus fans. En resumen, bienvenido. Bueno, muchas gracias, Carlos, Sara, todo el equipo. Y no sabéis la ilusión que me hace estar en este país tan maravilloso. Sé que vosotros tenéis un alcance enorme, que llegáis a montones de lugares en este país extraordinario que es el Perú. Y quiero mandar un abrazo inmenso a todas las personas que nos estén escuchando. Gracias, Mario, gracias. Bueno, Yankee Po, por favor, conversemos. Bueno, tú mencionaste algo que tiene que ver con el propósito. Y me ha tocado, yo como nutricionista, que también veo pacientes en mi consulta, a veces hay casos y tú encuentras a la gente que está buscando, por ejemplo, la pérdida de peso, pero realmente no tienen claro qué es lo que quieren en su vida. A veces como que la pérdida de peso, y lo pongo como algo de pronto frívolo porque tiene que ver mucho con la parte estética en este perfil de paciente, y te das cuenta que de pronto, aun cuando llegue a un peso ideal, nada lo va a conformar. ¿Cómo se logra esa parte interna que uno tiene que tener realmente algo que tú dijiste ayer, Carlos, la paz, que es distinto a la felicidad? Bueno, yo creo, Sara, que hoy en día, sobre todo con los descubrimientos del profesor Gershon, de la importancia del segundo cerebro y la microbiota en lo que es la salud en general y del cerebro en particular, tenemos que entender, o por lo menos así lo veo yo, que la pérdida de peso no es el objetivo, es la consecuencia de una nutrición adecuada. Cuando tú cuidas lo que comes, cuando la nutrición es la adecuada, tú estás generando salud no solo en todo el cuerpo, sino a nivel del cerebro. Se sabe que muchos cuadros de ansiedad y de depresión tienen su origen en el aparato digestivo por un proceso de inflamación debido a una alteración, a una disbiosis, una alteración de la microbiota, lo cual da lugar a la entrada de productos tóxicos. El sistema inmune, que es un sistema que nos tiene que proteger, con mucha frecuencia se pasa de frenada, decimos en España, y empieza a producir inflamación, lo que se llama a través de citoquinas, en regiones que no tendrían que inflamarse, como el cerebro. Y por eso se sabe que personas que cuidan su nutrición no solamente pueden llegar a un peso correcto, a una corporalidad en este sentido adecuada, sino que además pueden mejorar de una forma muy significativa de cuadros de ansiedad y depresión. Y no hemos de olvidar que los genes bacterianos son 100 veces más numerosos que los genes de nuestras células y que los genes bacterianos son capaces de afectar a genes de los adipocitos y pueden producir desarreglos a nivel de los adipocitos de tal manera que la persona empieza a engordar sencillamente porque tiene una disbiosis. Claro, yo creo que es mucho más ilusionante que yo emprenda un proceso de pérdida de peso, no para perder peso, sino para estar bien en el conjunto, para tener más ilusión, para tener más salud, para tener mayor longevidad, para tener mayor creatividad, para tener una personalidad más animada. Y también, lógicamente, como consecuencia, voy a ir al peso que me corresponde, que no es ni más ni menos que el que corresponde a mi altura, corresponde a mi edad. Correcto. Y eso tiene que ver... Yo lo que escucho es que tiene que ver con la conciencia. O sea, tiene que ver con, finalmente, saber qué es lo que me hace bien. Y que lo que me hace bien no necesariamente va a conversar con lo que me dé placer. Y eso es un nivel de conciencia. O sea, es como lo que quiero versus lo que necesito. Sí. Y lo que va a impactar en mi vida a futuro, en mi adultez. Sí, Carlos, ese es uno de los temas más desafiantes, que es que muchas veces lo que queremos no es lo que nos conviene. Claro. Lo que nos gusta no es lo que necesitamos. Entonces tenemos que pensar en un bien mayor. A nivel, a corto plazo, yo me tomo algo porque me da un placer inmediato. A largo plazo
voy a pagar probablemente unas consecuencias desagradables. Si yo, sin embargo, pienso en el medio y el largo plazo, puedo gestionar mucho mejor el corto plazo. Digo, mira, esto no lo tengo que tomar porque no tomar esto, decir a esto no, es decir sí a tener más ilusión, a tener más alegría, a disfrutar más de la vida, incluso a tener no solamente más años de vida, sino más calidad en esos años de vida. Entonces, ¿qué nos pasa? Que estamos muy atrapados en el cortoplacismo, en el placer inmediato, en el hedonismo. Y no es fácil, si no tienes claro a qué le estás diciendo sí, cuando a lo otro le dices no, no es fácil la disciplina de seguir actuando en base a lo que realmente nos conviene. Claro, porque esto, además, antes de ir al corte, tiene que ver con, nuevamente, lo acabas de decir, ¿no? Postergar el placer. Y cuando tú postergas el placer, más allá del impacto, ahorita que estamos hablando del tema digestivo, no es el tema digestivo. Tiene que ver con mi estructura emocional, o sea, con el dominio de mi ser, de mi universo emocional, cómo me paro yo en el mundo. Entonces es bien importante cómo se extrapola, cómo crece. Vámonos a un corte y de ahí continuamos con Mario Alonso Puch aquí en la cabina. Ya me darán los datos, por favor, de cuándo es entiendo que se presenta ahorita en el Colegio San Agustín, ya les daré los datos. 11 y 16 en Encendidos por RPP, la voz de todo el... Entonces continuamos, está Mario Alonso Puch aquí en el programa, quien mañana dará una conferencia magistral titulada Eres mucho más grande de lo que crees. Lamento comunicarles que ya no hay entradas, se venden salidas más bien. Está reventando el auditorio del Colegio San Agustín, el teatro del Colegio San Agustín, de hacer una gran conferencia en la que, a ver, necesitamos entender, creo yo, que nuestro cuerpo es nuestro templo y que todo lo que entra por nuestros sentidos va a impactar en nuestra salud, además, entre otras cosas. Sí, una de las cosas, Carlos, que a mí más me ha impactado a lo largo de mi ejercicio profesional, yo ejercí la cirugía general y del aparato digestivo 26 años, fue el darme cuenta de que efectivamente nosotros tenemos dolencias físicas. Obviamente por eso se acude al médico y se puede evidenciar que hay órganos enfermos. Pero si profundizas un poquito más, te das cuenta de que también hay dolencias psíquicas. Hay sensación de tristeza, de desesperanza, a veces resentimientos profundos que buscan su expresión en el cuerpo. Hoy ya no podemos hablar de enfermedades somáticas y psicosomáticas. Todo es psicosomático. Puede tener una mayor expresión a nivel mental o a nivel físico, pero todo es psicosomático. Y si sigues avanzando un poquito más, profundizando un poquito más, lo cual en mi caso ha sido a través de los años, te das cuenta de que hay una dimensión espiritual, de que tener un propósito o no tener un propósito en tu vida, tener un para qué te levantas cada día, para qué haces las cosas, etcétera, etcétera, tienen también un impacto psicológico y físico. Entonces, de alguna manera, lo que yo busco y lo que será esta conferencia, que sea una experiencia más que una conferencia, una vivencia compartida, es conectar las tres cosas. Efectivamente, como dices tú, yo lo comparto plenamente porque es mi experiencia, el cuerpo se ha visto en Occidente como una máquina sofisticada. Y entonces, en tanto máquina, ¿qué me da a mí esa máquina? Pues que me lleva a los sitios y que no me dé problemas, porque cuando el cuerpo empieza a quejarse, tenemos problemas. El día que me duele la rodilla, el día que me duele la cabeza. Cuando uno profundiza más en el cuerpo, se da cuenta de que el cuerpo está tan absolutamente interconectado con los procesos mentales, que, por ejemplo, el ejercicio físico, que no implica ir a un gimnasio, sino moverse, está asociado en el cerebro a la liberación de tres sustancias, BDNF, IGF y VEGF, que favorecen la formación de nuevas conexiones neuronales. ¿Quién hubiera imaginado eso? Se sabe que además que reducen todo lo que es los cuadros de ansiedad. El dormir bien, que es cuidar del cuerpo. Parece mentira, pero se pensaba que el cerebro no tenía sistema linfático. El sistema linfático es el que se encarga de eliminar lo tóxico. Pues resulta que el cerebro tiene un sistema, se llama sistema linfático, se descubrió, si no recuerdo mal, en 1912, que elimina proteínas tóxicas que de otra manera se acumulan en el cerebro y pueden dar, con el paso de los años, lugar a enfermedades tan graves como la enfermedad de Alzheimer. ¿Cuándo se abre el sistema linfático? Cuando uno duerme. Es lo mismo, por ejemplo, en las ciudades habitualmente los camiones de basura que recogen la basura no pasan por el día, pasan por la noche.
Y si no pasaran, tendríamos nuestras casas y nuestras calles hechas un desastre. Pues lo mismo, el sistema linfático, nuestro sistema de eliminación de productos tóxicos, tiene lugar, se abre por la noche. La nutrición, ¿quién hubiera dicho que la nutrición adecuada, como comentamos antes, reduce los cuadros de ansiedad y depresión? ¿Quién hubiera dicho que hoy en día se considera que la enfermedad de Alzheimer, que está subiendo a velocidades increíbles, en algunos lugares ya se empieza a llamar diabetes tipo 3? ¿Por qué? Porque se sabe que hay un problema en la gestión de la glucosa. ¿Y esto a qué se debe? A un mal funcionamiento en gran medida de la microbiota. Entonces, quiere decir que querer separar lo corporal, que es lo físico, de lo más mental o anímico, que es lo metafísico, es como querer separar en mi mano la palma de la mano. Oye, yo las puedo distinguir, yo tengo una palma y un dorso, pero no hay una mano que no tenga palma o no tenga dorso. Correcto. Y todo esto que menciona es fascinante, es increíble y es verdad, hay que decirlo. Pero me pongo a pensar también que depende mucho de la mirada que uno le dé a las cosas. Y justo detrás de cámaras en la pausa me contaba cómo admira la cultura. Y yo le preguntaba, ¿pero qué parte de la cultura peruana admira? Y me refirió a las trepanaciones craneanas y toda esta cosmovisión que tenía la gente de esa época. Que si lo traslapamos a la actualidad, no solamente en el ciudadano peruano, sino en general, realmente la sociedad, el mundo, la mirada está cambiando. Nos estamos perdiendo. Sí, Sara, yo creo que tocas lo que para mí es el tema crucial. No hay manera de cambiar la forma de comportarnos si no cambiamos la forma de ver. Correcto. O sea, el simple conocimiento no cambia el comportamiento. O interpretar. Exacto. Entonces, si yo soy capaz de ver lo que no estoy viendo, actuaré en base a mi nueva forma de ver. Y ver es el resultado de saber mirar. Si yo no miro hacia atrás, no puedo ver lo que hay detrás. ¿Cuál es el problema de la sociedad actual? El problema de la sociedad actual es que su mirada es tremendamente superficial. Entonces solo ve lo aparente. No ve lo que hay en el trasfondo, porque yo admiro, y lo he dicho de corazón, y lo he dicho en muchos sitios del mundo, es decir, no lo digo solo aquí porque estemos en el Perú. ¿Por qué admiro tanto la cultura? Porque muchas veces los pueblos originarios, los pueblos que han dado lugar a las civilizaciones, tenían esa mirada profunda. Por eso veían la naturaleza y la naturaleza les revelaba secretos que son incomprensibles. La mayor parte o muchos de los medicamentos que se utilizan en medicina proceden de las selvas. Ya se conocían anteriormente. ¿Cómo es posible si no tenían tecnología, si no tenían laboratorios? Porque tenían una mirada profunda, conectaban con la naturaleza y de alguna manera, aunque ahora nos parezca de lo más extraño, la naturaleza les revelaba cosas que solo se revelan a aquella persona que tiene una mirada profunda. O sea, vamos a ver, si yo entro aquí que estoy súper a gusto, me quedo solo en la mirada superficial, no voy a ser capaz de ver una realidad más honda y qué es la realmente bonita. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entrenar? Esa mirada. Y esa mirada es una decisión. Si nos damos cuenta, cuando nosotros vamos por la calle, no estamos observando, explorando, como hace un niño pequeñito. Nosotros vamos ya juzgando. Nuestra mirada no es una mirada exploradora, no es la mirada del hemisferio derecho, no es la mirada de quien se deja sorprender y asombrar ante aquello que es grandioso. Es la mirada del hemisferio izquierdo, la mirada que cataloga, que enjuicia, que pone una etiqueta y dice, ya lo conozco, y si lo conozco, ¿para qué voy a seguir investigando? Por eso, cuando una persona entrena la mirada del hemisferio derecho, que es la mirada contemplativa, va todo el día con un gozo, con una alegría, con una sensación de admiración. ¿Por qué? Porque ve el trasfondo de las cosas. Y el trasfondo de las cosas es bello, aunque su apariencia muchas veces pueda no serlo. 11 de la mañana con 30 minutos, vámonos a un corte breve. ¿No? ¿Continuamos? ¡Ah, qué bueno, qué maravilla! Vamos a un corte. Sí, muy bien, vámonos a un corte y volvemos. Vamos con unas llamadas de ustedes y no se lo pierdan. Mario Alonso Puch aquí en el programa, en RPP, encendido por RPP 11:30. Entonces continuamos, está Mario Alonso Puch aquí en el programa, quien mañana dará una conferencia magistral titulada Eres mucho más grande de lo que crees. Lamento comunicarles que ya no hay entradas, se venden salidas más bien. Está reventando el auditorio del Colegio
Colegio San Agustín, el teatro del Colegio San Agustín, de hacer una gran conferencia en la que, a ver, necesitamos entender, creo yo, que nuestro cuerpo es nuestro templo y que todo lo que entra por nuestros sentidos va a impactar en nuestra salud, además, entre otras cosas. Sí, una de las cosas, Carlos, que a mí más me ha impactado a lo largo de mi ejercicio profesional, yo ejercí la cirugía general y del aparato digestivo 26 años, fue el darme cuenta de que efectivamente nosotros tenemos dolencias físicas. Obviamente por eso se acude al médico y se puede evidenciar que hay órganos enfermos. Pero si profundizas un poquito más, te das cuenta de que también hay dolencias psíquicas. Hay sensación de tristeza, de desesperanza, a veces resentimientos profundos que buscan su expresión en el cuerpo. Hoy ya no podemos hablar de enfermedades somáticas y psicosomáticas. Todo es psicosomático. Puede tener una mayor expresión a nivel mental o a nivel físico, pero todo es psicosomático. Y si sigues avanzando un poquito más, profundizando un poquito más, lo cual en mi caso ha sido a través de los años, te das cuenta de que hay una dimensión espiritual, de que tener un propósito o no tener un propósito en tu vida, tener un para qué te levantas cada día, para qué haces las cosas, etcétera, etcétera, tienen también un impacto psicológico y físico. Entonces, de alguna manera, lo que yo busco y lo que será esta conferencia, que sea una experiencia más que una conferencia, una vivencia compartida, es conectar las tres cosas. Efectivamente, como dices tú, yo lo comparto plenamente porque es mi experiencia, el cuerpo se ha visto en Occidente como una máquina sofisticada. Y entonces, en tanto máquina, ¿qué me da a mí esa máquina? Pues que me lleva a los sitios y que no me dé problemas, porque cuando el cuerpo empieza a quejarse, tenemos problemas. El día que me duele la rodilla, el día que me duele la cabeza. Cuando uno profundiza más en el cuerpo, se da cuenta de que el cuerpo está tan absolutamente interconectado con los procesos mentales, que, por ejemplo, el ejercicio físico, que no implica ir a un gimnasio, sino moverse, está asociado en el cerebro a la liberación de tres sustancias, BDNF, IGF y VEGF, que favorecen la formación de nuevas conexiones neuronales. ¿Quién hubiera imaginado eso? Se sabe además que reducen todo lo que es los cuadros de ansiedad. El dormir bien, que es cuidar del cuerpo. Parece mentira, pero se pensaba que el cerebro no tenía sistema linfático. El sistema linfático es el que se encarga de eliminar lo tóxico. Pues resulta que el cerebro tiene un sistema, se llama sistema linfático, se descubrió, si no recuerdo mal, en 1912, que elimina proteínas tóxicas que de otra manera se acumulan en el cerebro y pueden dar, con el paso de los años, lugar a enfermedades tan graves como la enfermedad de Alzheimer. ¿Cuándo se abre el sistema linfático? Cuando uno duerme. Es lo mismo, por ejemplo, en las ciudades habitualmente los camiones de basura que recogen la basura no pasan por el día, pasan por la noche. Y si no pasaran, tendríamos nuestras casas y nuestras calles hechas un desastre. Pues lo mismo, el sistema linfático, nuestro sistema de eliminación de productos tóxicos, tiene lugar, se abre por la noche. La nutrición, ¿quién hubiera dicho que la nutrición adecuada, como comentamos antes, reduce los cuadros de ansiedad y depresión? ¿Quién hubiera dicho que hoy en día se considera que la enfermedad de Alzheimer, que está subiendo a velocidades increíbles, en algunos lugares ya se empieza a llamar diabetes tipo 3? ¿Por qué? Porque se sabe que hay un problema en la gestión de la glucosa. ¿Y esto a qué se debe? A un mal funcionamiento en gran medida de la microbiota. Entonces, quiere decir que querer separar lo corporal, que es lo físico, de lo más mental o anímico, que es lo metafísico, es como querer separar en mi mano la palma de la mano. Oye, yo las puedo distinguir, yo tengo una palma y un dorso, pero no hay una mano que no tenga palma o no tenga dorso. Correcto. Y todo esto que menciona es fascinante, es increíble y es verdad, hay que decirlo. Pero me pongo a pensar también que depende mucho de la mirada que uno le dé a las cosas. Y justo detrás de cámaras en la pausa me contaba cómo admira la cultura. Yo le preguntaba, ¿pero qué parte de la cultura peruana admira? Y me refirió a las trepanaciones craneanas y toda esta cosmovisión que tenía la gente de esa época. Que si lo traslapamos a la actualidad, no solamente en el ciudadano peruano, sino en general, realmente la sociedad, el mundo, la mirada está cambiando. Nos estamos perdiendo. Sí, Sara, yo creo que tocas lo que para mí es el tema crucial. No hay manera de cambiar la forma de comportarnos si no cambiamos la forma de ver.
Correcto. O sea, el simple conocimiento no cambia el comportamiento. O interpretar. Exacto. Entonces, si yo soy capaz de ver lo que no estoy viendo, actuaré en base a mi nueva forma de ver. Y ver es el resultado de saber mirar. Si yo no miro hacia atrás, no puedo ver lo que hay detrás. ¿Cuál es el problema de la sociedad actual? El problema de la sociedad actual es que su mirada es tremendamente superficial. Entonces solo ve lo aparente. No ve lo que hay en el trasfondo, porque yo admiro, y lo he dicho de corazón, y lo he dicho en muchos sitios del mundo, es decir, no lo digo solo aquí porque estemos en el Perú. ¿Por qué admiro tanto la cultura? Porque muchas veces los pueblos originarios, los pueblos que han dado lugar a las civilizaciones, tenían esa mirada profunda. Por eso veían la naturaleza y la naturaleza les revelaba secretos que son incomprensibles. La mayor parte o muchos de los medicamentos que se utilizan en medicina proceden de las selvas. Ya se conocían anteriormente. ¿Cómo es posible si no tenían tecnología, si no tenían laboratorios? Porque tenían una mirada profunda, conectaban con la naturaleza y de alguna manera, aunque ahora nos parezca de lo más extraño, la naturaleza les revelaba cosas que solo se revelan a aquella persona que tiene una mirada profunda. O sea, vamos a ver, si yo entro aquí que estoy súper a gusto, me quedo solo en la mirada superficial, no voy a ser capaz de ver una realidad más honda y qué es la realmente bonita. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entrenar? Esa mirada. Y esa mirada es una decisión. Si nos damos cuenta, cuando nosotros vamos por la calle, no estamos observando, explorando, como hace un niño pequeñito. Nosotros vamos ya juzgando. Nuestra mirada no es una mirada exploradora, no es la mirada del hemisferio derecho, no es la mirada de quien se deja sorprender y asombrar ante aquello que es grandioso. Es la mirada del hemisferio izquierdo, la mirada que cataloga, que enjuicia, que pone una etiqueta y dice, ya lo conozco, y si lo conozco, ¿para qué voy a seguir investigando? Por eso, cuando una persona entrena la mirada del hemisferio derecho, que es la mirada contemplativa, va todo el día con un gozo, con una alegría, con una sensación de admiración. ¿Por qué? Porque ve el trasfondo de las cosas. Y el trasfondo de las cosas es bello, aunque su apariencia muchas veces pueda no serlo. 11 de la mañana con 30 minutos, vámonos a un corte breve. ¿No? ¿Continuamos? ¡Ah, qué bueno! ¡Qué maravilla! ¿Vamos a un corte? Sí, muy bien, vámonos a un corte y volvemos. Vamos con unas llamadas de ustedes y no se lo pierdan. Mario Alonso Puch aquí en el programa, en RPP, encendido por RPP 11:30. Seguimos aquí conversando con Mario Alonso Puch en esa conversación tan profunda que realmente estoy segurísima va a abrir la mente de mucha gente, y estábamos un poco conversando sobre la mirada, ¿no? Sobre la mirada que uno tiene que tener de las cosas de la vida para poder ver y observar y que esto te devuelva información, pero hay algunos momentos en que ver es muy complicado y nos ponemos como ciegos a veces, y me pongo a pensar en el tema de la crianza de los hijos, cuando es tan difícil aceptar que sean como son, por ejemplo. Sí, bueno, el concepto de aceptación es un concepto muy difícil en mi experiencia de aceptar, porque la aceptación es considerar que todo lo que sucede, y mira que estábamos hablando, se ha comentado esta noticia tan triste y por supuesto nuestras condolencias a las personas que han perdido a seres queridos, aceptar momentos muy difíciles para nosotros es tremendamente desafiante, porque nosotros tenemos una idea de cómo la vida tiene que ser, y la vida no es como nos gustaría que fuera, la vida es como es. Entonces, ¿yo qué puedo hacer con lo que me sucede y que no me gusta, que no lo quiero, que no lo hubiera nunca elegido? Yo puedo hacer dos cosas. Puedo quedar atrapado en la ira, en el resentimiento, en el miedo, en la angustia, en la desesperanza, o abrirme al misterio. ¿Qué es abrirse al misterio? Es abrirse a que hay un para qué, que ahora desde luego no veo y que con el tiempo veré. Yo, que he tenido la suerte de estar en la cirugía 26 años, he tenido la oportunidad de estar con muchas personas con diagnósticos de enfermedad muy graves. Y no es extraño que un enfermo te diga, doctor, esto es lo mejor que me podía haber pasado en la vida. Y cuando empiezas a escucharlo te quedas con una cara como los ojos de un búho. Dice, ¿pero qué me dice? Dice, sí, porque me he dado cuenta de cosas que sin esta enfermedad no me habría dado cuenta. Entonces, ¿qué quiere decir? Que al final el dolor lo vamos a tener.
una pérdida nos duele a todos. A las personas que estamos aprendiendo a vivir como a las personas que han alcanzado la iluminación. A todos le duele. Jesucristo lloró cuando murió su amigo Lázaro. Para mí, si él lloró, que no hay para mí un ser más iluminado que él, cualquiera vamos a llorar con la pérdida de un ser querido. Ahora, ¿qué ocurre? Que hay una mirada más allá. En esa mirada más allá, tú te haces una pregunta. ¿Quién tengo que ser yo en este momento? ¿Una persona que creo que ya no tiene sentido nada? ¿Una persona que ya solo va a llorar una pérdida? ¿O una persona que va a celebrar una vida? Una persona que va a celebrar el tiempo que estuve con esta persona. Otros no tuvieron esa suerte. Entonces, parece mentira porque esto es como un bálsamo que no te quita la profundidad, la hondura del dolor, sí lo suaviza. Y conforme va pasando el tiempo, empiezas a ver dimensiones que al fin y al cabo pues reflejan lo que la doctora Elisabeth Kubler-Ross, la máxima experta en el mundo en tanatología, una psiquiatra suiza muy prestigiosa, dijo: la muerte un amanecer. Si nosotros vemos que las cosas que no nos gustan son lo peor que nos puede pasar, caeremos inevitablemente en una desesperanza, una depresión que no ayudará a nadie, ni al que se fue ni al que se queda. Que tendremos que pasar nuestro proceso de duelo, nuestro proceso de ira, de enfrentamiento, de tristeza, de miedo, sí. Luego necesitamos recuperar esa serenidad y decir, la vida sigue. La vida sigue teniendo sentido. Y esto es muy importante recordarlo, sobre todo cuando hay situaciones duras. Y ojo, esto tiene algo bien interesante porque no quisiera que se malinterprete. No pasa por negar la emoción, negar lo que siento. O sea, no pasa por, me hago el valiente porque esto tiene un propósito, lo siento. No, se trata por, voy a vivir lo que estoy sintiendo, pero no voy a ser tomado. O sea, voy a sentir tristeza, pena, pero no me voy a convertir en un apenado. Sí, eso, ¿correcto? Sí, Carlos. Y esa distinción que dices es fundamental porque uno de los mayores errores que he visto que se cometen en la gestión de las emociones es pretender negar las emociones o secuestrarlas. Bajo un manto de dureza, bajo una coraza de frialdad, porque parece que la gente fuerte no llora, que la gente fuerte no puede mostrar una vulnerabilidad. Esto es importante decirlo y aprovecho la fortuna de estar en este estudio para transmitir este mensaje. Todas las emociones tenemos que darnos el permiso de reconocer que existan, aunque no nos gusten. Otra cosa muy diferente es que esa emoción me lleve donde yo no quiero ir. Es decir, yo puedo, como decías tú, reconocer que tengo tristeza, que estoy triste, pero eso no quiere decir que esa emoción me vaya a convertir en una persona triste. Yo puedo reconocer que en este momento no es el caso, que tengo ira, pero eso no tiene que convertirme en una persona iracunda. Aceptar la emoción, nombrar la emoción, es el principal, o el primer paso al menos, para transformarla. El propio Jung, un hombre que conoció muy bien las dinámicas mentales profundas, dijo: lo que se resiste, persiste. Lo que se abraza se transforma. Qué linda frase. Mario Alonso, muchísimas gracias. A vosotros siempre. Por haber estado con nosotros. Un gran honor gusto para mí. también. Hermosas palabras de luz. Yo lo interpreto así, y esta noche, dichosos quienes vayan a estar en el teatro, mañana, en el Colegio San Agustín, en el auditorio del Colegio San Agustín, en esta charla, como tú bien dices, donde cuentas tus experiencias. Eres mucho más grande de lo que crees, porque realmente lo somos. Y creemos que esas son eslogans como para sentirse bien y frases de motivación. No. Hay un poder que tenemos. Y que lo que pasa es que la cultura nos lo hace desconocerlo, ¿no? Nos pone otros lentes. Sí, ¿no? bueno, gracias. Gracias a vosotros, a los tres, a todo el equipo, a todas las personas que nos han estado siguiendo este programa y un abrazo enorme para todos.